Décimo capítulo de Divagando un poco, mi podcast, donde he podido ya... Este es el 10º capítulo donde he podido ir conversando con amigos, con académicos de primerísimo nivel. Hemos tenido muy entretenidas conversaciones que pueden ir revisando en mi canal de YouTube, Divagando un poco, o también siguiéndolo a través de Spotify, Google Podcast. Estamos en todas las plataformas, nos volvimos locos. Y hoy día, en este 10º capítulo, tengo el agrado de invitar a Manuel Izquierdo. Él es estudiante de periodismo UC. Querido Manuel, muy bienvenido a Divagando un poco. Muchas gracias, Caco, por la invitación. Fue una invitación que me hiciste hace harto tiempo y que ahora que estamos a fin de semestre te la vengo a cobrar, así que sí, muchas gracias. Te la hice hace muchísimo tiempo porque estaba recién comenzando, ya no llevaba 2 capítulos, y después empecé a invitar gente, me volví loca, así dije, ya voy a ir con él. Dije, voy a hacer 6 capítulos a ver cómo anda la cosa, pero pues ya me extendí, ya por el 10º, así que vamos a seguir hasta que las velas no ardan. Oye, yo creo que tú dijiste que has invitado académicos, has invitado a gente como muy pro. Yo le bajo el nivel, totalmente. No, sí. Aquí todos los invitados son bienvenidos. He tenido amigos, así que de eso se trata. Para el tema de los podcasts hay que conversar, pasarla bien y también intercambiar ideas. Justamente. Oye, Manuel, hoy día te invité porque, bueno, estamos en un periodo muy importante. No quisiera encasillarlo solamente en el último tiempo, sino que este año hay muchas elecciones en nuestro país. A nivel mundo político se volvió loco, nos tiró con todo el 2021. Y en este periodo de julio estamos viviendo un periodo electoral quizás extraordinario porque no es algo que sea muy rutinario en Chile. Creo que lleva alrededor de unos 3-5 años el tema de las primarias. Con Manuel vamos a ir conversando un poquito de contingencia, también vamos a tener preguntas ahí de la labor que tiene la Universidad Católica últimamente, en tema también de la coyuntura. Pero vamos a partir con el tema de primarias, porque me parece muy interesante ir analizando un poquito, no es que vayamos a entrar en las propuestas de todos los candidatos, porque si no estaríamos hablando 10 horas y eso no es grato para la gente, pero sí quizás hincarle el diente a algunas que han sido muy polémicas, otras que han causado repercusión. Entonces, Manuel, me gustaría que pudiéramos ir viendo un pequeño análisis de lo que ha sido este periodo de primarias. Mira, yo lo encuentro de partida un periodo muy interesante. Interesante porque refleja, en primer lugar, como salvo en cierto sector, refleja que hay ausencia de liderazgo grande, que es un tema que hemos venido viendo durante harto tiempo en nuestro país, pero especialmente en cierto sector. Uno ve, por ejemplo, la derecha, los candidatos de la derecha, son candidatos que sí tienen cierto liderazgo, por algo son candidatos, digamos, pero no son liderazgos que convocan como podían ser liderazgos que convocaban, no sé, hace 10 años. No es que toda la gente se ponga detrás de ellos y de su proyecto como se ponía hace 10 años. En la centroizquierda, en la actual unidad constituyente, ex concertación, ex como se llame, ex nueva mayoría también, también está la misma ausencia de liderazgo, salvo uno que está emergiendo y que probablemente sea la candidata del sector. Pero es interesante porque ese era el sector que tenía los grandes liderazgos. Y si nos vamos más a la izquierda, al revés, porque tengo que hacer el gesto para el otro lado para los que lo están viendo en el canal de YouTube, si nos vamos más a la izquierda, ahí sí hay ciertos liderazgos que yo creo que desde arriba de los partidos han sabido leerlos. Yo creo que es más o menos así el escenario. Y en ese sentido estamos en un periodo interesante, primero por el tema de los liderazgos, pero también porque se junta con un tema que vamos a hablar justo después, yo creo, que es el tema de la Convención Constituyente. Que hay propuestas que tienen algunos candidatos que implican algunas cosas que la constituyente está haciendo, y eso en general, pero creo que también nos pilla en la ojalá salida de la pandemia, o en un momento más como de meseta, más bajo en la pandemia. Entonces es una mezcla bien curiosa, y dentro de este año en que ya votamos los gobernadores, ya votamos los alcaldes, ya votamos los concejales, los constituyentes, hicimos la segunda vuelta de los gobernadores,
vamos a tener elecciones en noviembre, vamos a tener elecciones en diciembre, y el próximo año probablemente también tengamos en septiembre el referéndum o el plebiscito ratificatorio de la Constitución. Entonces, es interesante. Yo puedo estar hablando eternamente, Caco, así que interrúmpeme cuando tú quieras. Pero, así, hablando directamente de las primarias, creo que está claro más o menos quiénes son también, ya que hablamos de los liderazgos, quiénes son los que van punteando en cada sector. Sí, y frente a eso, los punteros, los cabezas de serie. Lavín, Jaude. Al menos yo siento que va más o menos de ese lado, si le llaman el espectro. Hay encuestas que dicen que hay un empate más o menos técnico entre Sichel y Lavín. Boric no le están dando mucha vida en la primaria. Entonces, estos dos cabezas de serie, que lo más probable y lo que marca una tendencia, hay las últimas primarias, el que gana la primaria tiene como tendencia de ser entre los primeros que va ganando. Pasó con Bachelet cuando ganó la primaria, Piñera cuando ganó la primaria con Osandón y Felipe Kast, marcó la cabeza de serie. Entonces, estos cabezas de serie, ¿qué propuestas de estos más o menos tú como has podido analizando en tu labor también como estudiante de periodismo? ¿Han sido algunas un poquito más polémicas que otras? Eso podríamos ir ahondando, Manuel. Perfecto. Mira, yo creo, tú dijiste algo interesante. En la derecha no está tan claro quién pasa, quién gana la primaria. Está claro quiénes no la van a ganar, lamentablemente, o lamentablemente para ellos, digamos. Está claro que Ignacio Briones y que Mario Desbordes tienen muy pocas posibilidades de ganar, siendo súper honesto. Pueden tener buenos proyectos, pueden ser buenas personas, etcétera, pero tienen posibilidades muy pequeñas de ganar. Y la cosa está entre Lavín y Sichel, pero tampoco está tan clara, no la tienen claro. O sea, yo he investigado un poquito y en sus comandos tampoco tienen muy claro lo que se viene en el fondo. En cambio, en la primaria de Apruebo Dignidad está claro que quien va a ganar es Jadwe, finalmente. Y de Jadwe, nada, yo encuentro llamativa por deformación profesional quizá esta propuesta como de ley de formación profesional. Mira lo fresco, si ni siquiera he terminado la carrera, voy en el penúltimo año, pero bueno, esta propuesta de la ley de medios, más que ley de medios, porque me leí el programa, para venir al programa más o menos, al podcast más o menos informado, me leí el programa y no habla de una ley de medios precisamente, habla de una ley orgánica constitucional de comunicación que busca asegurar en el fondo que haya un sistema de medios públicos, privados y sociales, que en verdad la UNESCO lo llama los medios comunitarios. Medios comunitarios que en el fondo, no sé, pues, tu junta de vecinos, Caco, quiere hacer un canal de televisión o una radio, perfecto. Entonces calza con el perfil de medio social o medio comunitario. Y este tiene cierto financiamiento por parte del Estado. En cambio, no sé, pues yo, privado, quiero hacer un medio de comunicación. Bueno, es un medio de comunicación privado, no tiene por qué recibir plata del Estado, etc. Tiene unas cosas así. Pero todas las propuestas en materia de comunicación y en materia de medios que Daniel Jadwe habló en el debate presidencial que se hizo en CNN y en Chilevisión no están contempladas en el programa. Yo lo busqué así, yo busqué mucho porque yo quedé no escandalizado políticamente, sino porque me interesa mucho el tema, quedé muy como cachudo, más bien, de en verdad qué es lo que propone en materia de medios, porque lo que dijo él, en el fondo en el debate, era que por supuesto, partiendo de la premisa de que existe un fenómeno que es real, o sea, que es innegable. La concentración de la propiedad en los medios en Chile es una cuestión brutal. Bueno, es una cuestión que en Latinoamérica pasa bastante, pero es una cuestión brutal. O sea, dos conglomerados tienen la gran parte del alcance y la gran parte de los medios de prensa escrita en Chile. Estamos hablando del Mercurio y de Copesa. Y es una cuestión impresionante.
En segundo lugar, en la televisión son grandes grupos económicos que en el fondo también, no sé, 5 grupos económicos, 4 grupos económicos tienen controlado el mercado entero, digamos, en la televisión abierta. Y en la televisión privada, o sea, televisión por cable también. Entonces, parte de esa premisa que es una cosa real. En segundo lugar, otra cosa que sí es real es que hay una cierta intervención del Estado o de los gobiernos en los contenidos que se emiten en algunos canales. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando fue el estallido social o la revuelta social o la insurrección de octubre, como quieran llamarle, cada uno le puede poner el nombre que quiera, no es pega mía ponerle el nombre, hubo una reunión entre el ministro del Interior, el ministro secretario general del gobierno, puedo estar medio equivocado, pero autoridades del gobierno, gente de peso del gobierno, con los directores ejecutivos de los canales y con los directores de prensa de los canales de televisión abierta, para más o menos fijar ciertas pautas comunes de cómo se iban a cubrir los temas del momento del estallido social. Lo que, francamente, es algo bastante llamativo. Yo creo que es un intervencionismo grande de parte del Estado, y eso, o del gobierno. Y eso pasa. Hubo un telefonazo hace un par de meses al canal La Red de parte de asesores del presidente por algunos temas que se habían tocado. También hubo un tema con cierto periodista hace un tiempo desde el ejército, también con La Red creo que fue. Entonces, es fuerte. Lo que digo que pasó en octubre del 2019 ha pasado en otros gobiernos antes. No es que sea una cosa de este gobierno en concreto, pero es un tema al que hay que ponerle ojo. La independencia de los medios es un valor fundamental para la democracia. Es un valor fundamental para la democracia. Aunque, o sea, especialmente si estamos en tiempos de crisis. Especialmente si estamos en tiempos de crisis como el de ahora. O como estábamos en octubre del 2019. Y en ese sentido, partiendo de esas premisas que son reales, me he alargado mucho, pero es importante las premisas. Interesante, ¿no? Los puntos que estoy tocando, Manuel. Si bien estamos en una democracia, a la democracia se le incomoda en algunos casos, entonces yo creo que eso es muy fundamental, claro. Darse esos puntos de decir, bueno, está pasando esto, hay que hacerlo, con un sentido total de la verdad. Justamente. Bueno, pero a eso el candidato Jadwe, al menos según lo que dijo en el debate, no según lo que sale en el programa, porque en el programa no sale lo mismo que dijo en el debate, según lo que dijo en el debate, él respondería a eso creando consejos, miren, atento, consejos que él no sabe todavía cómo van a estar integrados, que van a regular las líneas editoriales de los canales de televisión. Que es más o menos lo que pasa ahora, pero oficializado, básicamente. O sea, vamos a cambiar, va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque ya dijimos, es real que esto pasa, pero no vamos a responder a la intervención del gobierno con una intervención mucho más grande de entes políticos en la línea editorial de los medios de comunicación. No sé si me explico. Yo creo que es gravísima la propuesta. No porque yo tenga diferencias políticas, sino importa que piense políticamente, en el fondo. Va a sonar como que estoy en contra del candidato. No estoy en contra del candidato, pero esta medida concreta es peor que el mal que intenta enfrentar. Y además que en el fondo habló en el debate de objetividad. ¿Objetividad según quién? La objetividad no existe técnicamente en los medios de comunicación. Realmente no existe como un hecho así. Es un valor, la pretensión de objetividad. No sé si me explico. Que es el apegarse lo más posible a los hechos. No es mostrar todas las posturas, no. Es adecuarse, acercarse lo más posible a los hechos. El mostrar todas las posturas del pluralismo, que es verdad que los medios están al leve también.
pero cada medio tiene la línea editorial que quiere tener, que es lógico también en un país democrático, no sé si me explico. Entonces, la propuesta del señor Jadwe presenta un remedio que es mucho peor que la enfermedad, porque en el fondo es meterse directamente en los contenidos concretos de cada medio. Sí, dice otra cosa el señor Jadwe, que a mí me parece importante rescatar. Desde la Universidad Católica hicimos un proyecto que se llama UC Propone. Bueno, entre varios de los proyectos que salieron en UC Propone, no sé si ustedes saben lo que UC Propone. Es una iniciativa del Centro UC de Políticas Públicas que busca que alumnos, estudiantes, acompañados de profesores, hagan investigación en distintos temas que inciden en las políticas públicas. Y yo tomé un curso de UC Propone que se llamaba ¿Necesita Chile medios públicos? Y lo dictaba el gran profesor Fernando Acuña y el gran Daniel Pizarro también. Y estuvimos durante todo un semestre pensando como cuál es la situación de los medios públicos actualmente en Chile, ¿es realmente algo necesario para la democracia? ¿Cómo proyectar los medios públicos en un escenario en que los medios, en que la tecnología en los medios, en que los soportes, en que la industria ha cambiado demasiado? O sea, y está cambiando demasiado. O sea, yo hace 2 años no leía el diario de la misma manera que lo leo hoy día. Hace 2 años no lo leía de la misma manera. Y probablemente no me acerco a los contenidos de televisión de la misma manera que como me acerco hoy día. Y han pasado 2 años. 2 años, que no es nada. No sé si me explico. Quizá es una exageración, puede haber sido hace 3, no importa, pero en el fondo, bajo esa pregunta, ¿necesita Chile medios públicos? Nos acercamos a qué son los medios públicos y distintas cosas. Y analizamos la situación de TVN, que es un medio que, claro, surge a inicios de los 60, se consolida en el gobierno de Frei, no a inicios de los 60, a mediados de los 60, se consolida en el gobierno de Frei Montalva y, bueno, tienen toda una progresión. Durante el tiempo de la dictadura tuvo claramente un control por parte del gobierno, aunque no pasó una cosa que ocurría en otros países, que en el fondo cuando había una dictadura, el canal o la señal estatal se transformaba como en un ente del gobierno. Dependía directamente de un ente, no sé qué. No, este se mantuvo igual, independiente, comillas. Y en los 90 fue como el renacer de TVN. Y el 92 se crea, y aquí está, yo creo que el origen gran parte del origen de la crisis actual de TVN. En el 92 se crea la Ley de Televisión Nacional de Chile. No me acuerdo exactamente el número, pero la pueden buscar en bcn.cl o leychile.cl, donde están, este es un dato porque están todas las cosas del Congreso ahí, y es muy útil si están haciendo investigaciones o cosas así. O si están buscando, no sé, cómo justificar alguna cosa, bueno, ahí está la ley, la pueden encontrar. La ley de TVN manda, o sea, dice que TVN es una empresa autónoma del Estado y manda a TVN autofinanciarse. Y eso obliga a TVN, que tenía una misión pública de informar, de educar, también de entretener, por supuesto, pero tenía eso como rol para contribuir a una democracia más fuerte, más potente, también a fortalecer la identidad del país. Lo hace transformarse en un medio más dentro del mercado de medios, que compite con las reglas del mercado. Ahí está el origen, uno de los orígenes de una de las partes de la crisis que tiene actualmente TVN. En el fondo, compite como un medio más del mercado y no ejerce su rol como un medio público, finalmente. No ejerce su rol como un medio público. Y bueno, hay otra parte de la crisis que tiene que ver con la gobernanza, que eso tampoco lo toca el señor Jadwe, pero es importante que Jadwe pone atención al tema de
tener un medio público, que es algo que no lo habla ningún otro de los candidatos. No lo habla nadie más. Y es interesante que propone una reforma a TVN que lo vuelva a este sentido de informar, educar y entretener y transmitir en el fondo la cultura del país para crear una democracia más sólida, más sustentable y en el fondo contribuir a una mayor identidad del país. Eso es interesante. Y tiene otra propuesta en materia de medios, y aquí termino con el tema de los medios y Jadwe, que es algo que se hace en muchos países del mundo, que es que si tú eres dueño de un canal de televisión o de un diario o de lo que sea en el mundo de los medios, y a la vez eres dueño de un banco, en el fondo se produce una incompatibilidad. No puedes ser dueño de una empresa en un rubro estratégico y ser dueño de un medio de comunicación. Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque en el fondo muchas veces se producen conflictos de intereses que hemos visto en algunos medios. Y aquí, bueno, cierto dueño de un canal de televisión es dueño de un banco, cierto otro es dueño de una tienda de retail grande, también era dueño de un equipo de fútbol. Cierto otro es una transnacional que además tiene relaciones con otras transnacionales. Cierto otro es un personaje que dice, porque no sé si saben que la red y Telecanal son nominalmente de personas distintas, pero realmente los capitales que circulan entre esas dos empresas son de la misma persona, porque el dueño es el mismo, en verdad. Y eso está prohibido por la ley actualmente. Y entonces ese es el escenario actual, y él propone, como para terminar con esta concentración y separar estos distintos rubros y proteger un poco el mundo de los medios, esto de prohibir que haya dueños de medios que sean también dueños de empresas en rubros estratégicos. Ahora, después de todo lo que he dicho, yo creo que hay algo importante. Yo soy súper liberal en materia de medios de comunicación. Yo creo que es la materia en la que más liberal soy, porque no soy liberal. Yo prefiero un sector regulado, pero no restringido, versus un sector que ya está libre de interés económico, está libre de no sé qué, está libre de no sé qué otra cosa, está el Estado, está no sé qué, está no sé qué. No, yo prefiero un sector que tiene los límites claros, pero que en el fondo, si yo quiero tener un canal de televisión, puedo tener mi canal de televisión. Si yo quiero tener mi diario, puedo tener mi diario. Si yo quiero tener mi sitio de internet, puedo tenerlo, y sin mayor problema, porque más medios ayudan a tener más democracia y más participación de las personas. Porque una ciudadanía informada es una ciudadanía finalmente empoderada que puede participar y tomar mejores decisiones. Y eso es lo fundamental de la democracia. Al final, para eso existen los medios. Y bueno, para mí me parece por último, porque ya hemos hablado mucho, me parece que es una propuesta un poco anticuada la del señor Jadwe. A pesar de todo lo que he dicho, es una propuesta bastante anticuada porque, como dije, estamos en un escenario de medios muy cambiante. La propuesta de Jadwe no habla de medios de internet, por ejemplo. Al menos lo que ha dicho públicamente. El programa habla un poquito de internet, pero no... Malo, si no ya estaría ahí metido hasta las patas. Claro, pero en fin, eso, quizás me quieres preguntar de Lavín o de... No, o sea, sí, bueno, ahora vamos a pasar a la franja. Yo creo que este punto, no es para que ustedes estén escuchando, estamos haciendo algún ataque a Jadwe, sino que parece interesante porque, bueno, claramente Manuel es estudiante de periodismo, entonces su área es donde él ha estudiado, entonces maneja un poco este tema de la ley de medios, lo cual me parece muy importante destacarlo. Oye, a propósito, los que estén oyendo este podcast y les interese profundizar en el tema de los medios públicos en Chile, ucepropone.cl y buscan ahí la página 324 del nuevo libro Se Propone 2020 y van a encontrar este artículo del que yo les hablaba sobre independencia y representatividad, propuestas para, en el fondo,
mejores medios públicos en Chile. Está bien interesante, de verdad. No porque yo sea coautor, pero está interesante. Frente a esto, hablé la convención con un poco, si vamos a decir, de cosas pintorescas. No quiero quitar el hito republicano en sí, porque eso es importante, que se constituya y que se forme el órgano. También un poco la salida política de la crisis, no obviamente condenando la violencia, sino que pudimos encauzar este malestar en algo que puede ir adelante. Que salga bien o mal ya no pasa por nosotros, pasa por las personas, los 155 que están ahí metidos. Pero frente a esto, ¿cómo viste las primeras sesiones? ¿Cómo viste este fallo del gobierno también? Porque, como muchos ya sabrán, se cometió un papelón ahí a mitad del segundo día y ya no sesionaron. Y así pasó otro día y tampoco sesionaron. Y al cuarto día se metieron todos y empezaron a sesionar. Para que podamos comentar un poquito sobre esto de la Convención Constitucional. Mira, yo creo que el papelón es previo. El tema es súper interesante, pero yo creo que el papelón es previo. La Convención Constitucional está regulada. Yo tengo que hacer otra digresión. Yo estudié Derecho antes de estudiar Periodismo, no terminé la carrera, pero siempre me meto en estas ñoñerías. Entonces, en estas ñoñerías así como de distinciones legales y cosas así. La Convención Constitucional está regulada por un par de leyes y decretos. El tema es que las leyes y los decretos regulan cosas de la Convención Constitucional, pero no tantas. Hay muy pocas cosas de la Convención que están reguladas. Y eso para mí, es un defecto grande. Porque en el fondo, si yo voy a crear un órgano, o permitir que se cree un órgano, y someter eso bajo elección popular, pero no lo doto de un reglamento, no lo doto de un campo de acción que tiene, pero en el fondo es un campo de acción mucho más definido. No lo doto de cierta autonomía y protección, pero también de cierta forma de controlarlo, que se entienda como este sistema como de frenos y contrapesos del que hablan los teóricos de la política. Si yo no hago eso, bueno, entonces ¿qué estoy creando? Porque es difícil y sería una apuesta muy arriesgada al crear una constitución, una convención constitucional sin un reglamento detrás, sin ciertas normas básicas, teniendo básicamente como única norma básica que las cosas se aprueban por 2/3, que se parte de una hoja en blanco para escribir la constitución y que en el fondo hay un presidente, hay una vicepresidenta, o hay un presidente, un vicepresidente, y eso, y que el gobierno se encarga de la logística de algunas cosas en concreto, específicamente la Secretaría General de la Presidencia, y ahí está esta Secretaría Técnica que fue súper cuestionada, polémica esta semana, y en el fondo yo creo que el primer papelón está en que no está totalmente regulada. Está bien, hay que dejarle libertad a los constituyentes, pero uno cuando crea un órgano tan importante que va a tener un tiempo reducido para funcionar, no puede hacerse una apuesta tan arriesgada de decir ya, dejémoslo en total libertad de acción para que ellos elijan el reglamento que quieren en el tiempo que quieran. Oye, tienen 12 meses para escribir la Constitución, máximo. Entonces, muy poco tiempo para algo que puede demorarse mucho. No sé si me explico. Hecha esta digresión, creo que el segundo papelón, por supuesto, es la improvisación del gobierno, en este caso, que fue una cuestión brutal. El gobierno sabía que se venía esta convención, sabía que iba a partir el 4 de julio, que iba a partir sesionando el 5 de julio. ¿Cómo no fue capaz de preparar la cuestión con anticipación? A mí me da un poco más de rabia porque el lunes tenemos en la universidad el curso de taller de radio y nos toca sacar al aire un programa en Radio UC. Y nada, pues yo había preparado mi nota era la primera sesión de la Convención Constitucional y yo tenía todo preparado así, tenía las cuñas de los constituyentes. Las cuñas son como estas frases de los constituyentes entrando a la convención, a la primera sesión de la Convención, y resulta que 10 minutos antes de salir al aire se cancela la primera sesión.
Y yo, por supuesto, que exploté y no sé qué. Pero en el fondo después me di cuenta de que había un nivel de falencia de parte del gobierno enorme, enorme, porque el gobierno era garante de que funcionara este sistema. Y que en el fondo eran las 3:30 de la tarde, la sesión estaba citada a las 3, y eran las 3:30 de la tarde, y recién estaban instalando los sistemas de conectividad, lo que es una vergüenza, o sea, debiera haber estado instalado con una semana de anticipación, mínimo, y probar todos los detalles, oye, los micrófonos. Hay alguien en la Cámara de Diputados, hay un funcionario, lo contaba por Twitter un diputado esta semana, que es el encargado de probar los 155 micrófonos uno por uno. Y si llega a haber alguna falla, bueno, pues se cambia el micrófono. Y de eso se encarga un funcionario en concreto. Eso no hubo en este caso. No hubo. Y es una vergüenza. Y me parece muy justo que al día siguiente, ojalá hubiera sido el mismo día, pero bueno, al día siguiente puso su cargo a disposición el responsable de esta situación, el señor Francisco Encina, que en verdad fue responsable de un papelón tremendo. Después salieron, bueno, durante ese mismo lunes y el martes también, salieron distintas fotos de contratos que hizo el gobierno con algunas productoras. Son contratos que el gobierno cerró 2 días antes. 2 días antes, teniendo meses. Es una vergüenza. Eso es realmente una vergüenza. Totalmente empaña el fin que tiene la convención y también hace desviar un poquito la mirada política, si podemos decir. Mal pega de la CGPRES, creo que pueden haber hecho mucho mejor. Y lo peor es que el ministro, o sea, al menos yo por lo que establecé, al menos 24, 48 horas escondido en la madriguera, no hizo ningún comentario. Claro. Hasta que, bueno, el que ahí estuvo poniendo un poco el pecho a la bala, el subsecretario, Maximiliano Páez, poniendo ahí que le llegan su cachamal, digamos que también los periodistas, en ese sentido, y no es por criticarte, pero también hicieron oye, pero ¿por qué todo esto? Oye, ¿por qué todo esto? Pero por supuesto. Creo que eso ha ido empañando mucho y esperamos que sea una anécdota dentro de lo que queda ya de propiamente la convención, que puedan sesionar y que ya puedan entrar a lo que le hemos mandatado como pueblo soberano. ¿Cachai, Caco? Que hay una cosa que es importante. A uno le enseñan desde chico, yo creo que a ti también te lo enseñaron, que cuando uno se manda una embarrada, por pequeña o grande que sea, es de grandes pedir disculpas, reconocer el error. Claro, uno puede interpretar que la señal de sacar a Francisco Encina es reconocer el error del gobierno, pero yo hubiera esperado una señal clara y que hubiera salido el ministro Osa, que hubiera salido Máximo Pavés o que hubiera salido este mismo Francisco Encina a pedir disculpas públicamente. No hubo ningún reconocimiento de las disculpas, o sea, del error. Ninguno. Y eso es una cuestión impresionante. O sea, son autoridades de la República que no puedan pedir disculpas por una cuestión es bien impresionante. O sea, me llama mucho la atención. Y también podría un poco ponerle nobleza a la situación política, o sea... Por supuesto, o sea, un poco de humanidad, ¿cachai? Creo que también hace falta mucho que las autoridades también se pongan en eso y decir, oye, está bien, somos autoridades, pero también nos equivocamos y pedimos disculpas. Eso creo que te encuentro mucha razón de lo que tú mencionas. Oye, Manuel, ya dejando este gran paraguas político que hemos abarcado en este tiempo, llevarte a otro que ya es de tu casa de estudios, la Universidad Católica. El rector. Primero vamos a ver, esta va a ir con 2 preguntas sobre la misma. La magia del rector ha sido muy potente últimamente porque, como es de conocimiento público, la Universidad Católica tomó las tratativas con Sinovac para su tema de la vacuna, y la casa de estudio que estuvo detrás de este despliegue fue la UC. También ayudando, aportando, colaborando. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que sale
el rector Sánchez de esta jugada también de posicionar a la UC en el debate público. Si bien, si mal lo recuerdo, tú me puedes corregir, lleva un año desde que el Papa lo rectificó en su cargo. Claro, lo rectificó para su tercer periodo y lleva un año en su tercer periodo. Después de esa última rectificación. Y la otra, claro, también llevándote a estos proyectos que tiene la UC, ahí tú lo vas a comentar un poquito. A mí el último que me pareció excelente, porque bueno, yo estudio terapia ocupacional, que fue una Biblia inclusiva de algunos textos de la Sagrada Escritura para niños con necesidades educativas. Cuéntame un poquito de todos estos proyectos que la UC y que el rector también ha ido encabezando en proponerlo para el bien común, para la sociedad, para el Chile de hoy. Mira, yo creo que hay algo que es fundamental para entender la labor de la UC en este minuto, también en el tiempo del estallido social y en otras crisis que hemos vivido. La UC, aunque algunos quieran negarlo, se concibe como una universidad con rol público. Y eso es una cuestión, es un eje transversal en gran parte de las cosas que hace la UC. Y en gran parte también de la labor del rector, de don Ignacio Sánchez, que, dato freak, era mi doctor cuando chico, era mi pediatra. Yo creo que ese es un eje de la labor de la UC en general, pero también es el sello de la gestión del rector Sánchez. Y en ese sentido se entiende, por ejemplo, el haber iniciado las tratativas con Sinovac para hacer los ensayos en Chile, para probar que si la vacuna era adecuada o no. En verdad, trabajaron durante mucho tiempo y pusieron una serie de recursos, no solo económicos, sino que recursos humanos, que me carga esa palabra, pero un despliegue humano enorme para probar esta vacuna. Y la verdad es que el resultado fue buenísimo, generaron un tremendo aporte. Y es que en el fondo, en la UC se encuentran dos cosas fundamentales: el rol público del que te estaba hablando y la creación del conocimiento y la generación constante de conocimiento y la conservación también de ese conocimiento. Hay grandes profesionales como el doctor Alexis Kalergis, que ha estado a cargo también de varios estudios que tienen que ver con las vacunas y con el tema del coronavirus, que él ha estado detrás del rector en todos estos proyectos que tienen que ver con el coronavirus. Entonces, la UC se entiende a sí misma, se comprende a sí misma como una universidad que busca aportar al país desde la creación de conocimiento y desde la incidencia en materias públicas concretas. Eso en relación al coronavirus. El rector ha sido un tremendo líder y es alguien que en verdad ha sido muy valorado por su aporte transversalmente en este contexto de pandemia. Otro de los proyectos, tú nombraste el tema de la Biblia inclusiva, yo creo que voy a terminar con ese porque explota otro ámbito de la UC, pero otro de los proyectos que es bastante interesante es Tenemos que hablar de Chile, que lo estuvo haciendo la UC con la Universidad de Chile durante este último año, y lo que hicieron fue juntar a personas de estratos sociales distintos, de estratos educacionales distintos, de edades distintas, de condiciones totalmente distintas a dialogar sobre el Chile que quieren. Sobre la base de que, en el fondo, el diálogo es fundamental, encontrarnos todos, a pesar de que seamos distintos, en una misma mesa, virtual en este caso, pero bueno, a dialogar es un paso fundamental para construir un Chile mejor. Y salieron muchísimas propuestas, participaron muchas personas, no tengo el número exacto y no voy a chamullar, pero en verdad lo que se generó ahí fue una cuestión bien impresionante y lo destacan muchas personas que participaron. También desde la pastoral de la Católica se hizo una cosa bien parecida, pero que buscó analizar distintos puntos así en concreto, no sé, el rol del Estado, los derechos y los deberes, las familias, etc. Y lo hicieron en colaboración con Voces Católicas. Se llamó Nuestra Mesa y juntaron a, creo que 60 líderes para hablar de distintos temas, también de distintas influencias políticas, de distintos sectores, para hablar de estos distintos temas y hacer propuestas desde la doctrina social de la Iglesia. Porque esta universidad con rol público y donde se crea conocimiento es también una universidad que quiere evangelizar y permear el mundo de la cultura con el anuncio del evangelio, finalmente.
Y eso es lo que explica, y con esto termino, el proyecto de La Biblia Dice, que es este proyecto de la Biblia inclusiva que a Caco le llamó mucho la atención por su carrera, que es parte ya de una serie de proyectos. Tiene una historia más larga que el solo La Biblia Dice. Existe en la Universidad Católica el Centro UC de Síndrome de Down, que lo guía la doctora Macarena Lizama, que se ha especializado en el tema de la discapacidad cognitiva. Es una crack. Ella tiene una charla, no sé si ustedes conocen el proyecto REC. Bueno, tiene una charla del proyecto REC que es buenísima, y que ahí cuenta una premisa fundamental que ella descubrió con el tiempo, que es que todos tienen derecho a vivir la dimensión espiritual. Todos tienen derecho a vivir la espiritualidad. Y en base a eso, con la colaboración de la pastoral de la Católica, la pastoral UC, donde yo trabajé hasta hace un año, hizo en primer lugar una catequesis inclusiva. Junto con otros profesores, hizo un proyecto interdisciplinario de investigación y de creación que generó una catequesis inclusiva de preparación a la primera comunión. Y esto usa un sistema que le permite a las personas que tienen discapacidad cognitiva leer y entender. Se llama el sistema de lectura fácil. O lectura simple, lectura fácil. Eso. Y probaron el sistema, lo hicieron acompañados de la catequista Norma Miranda de la parroquia de San Pedro de las Condes, de ahí de cierto carisma que nosotros compartimos con Caco. Ella ayudó con la parte del contenido, Macarena Lizama aportó la parte y los profesionales del Centro UC de Síndrome de Down aportaron la parte de la lectura fácil y todo este tema más, cómo lo adaptaban. Y también hubo gente de la Facultad de Letras, de la Facultad de Teología, etc. Este proyecto se quedó chico. Y este año, hace un par de semanas, la pastoral de la Universidad Católica lanzó La Biblia Dice, que es un conjunto de 6 relatos bíblicos dirigidos a este mismo público, a estas personas con discapacidad cognitiva, contados en este método de lectura fácil. Y es un proyecto en el que estuvo involucrado, aparte de Macarena Lizama y aparte del Centro UC de Síndrome de Down, que ella dirige, estuvo involucrado el padre Guillermo Rosa, que es doctor en liturgia y profesor de la Facultad de Teología. Estuvo involucrado el profesor Roberto Nel de la Facultad de Letras o Instituto de Letras, no sé, pero de Letras. Y es interesante porque en el fondo es que el llamado es a evangelizar y anunciar el evangelio a todos. Todos. Nadie puede ser excluido, especialmente si es alguien que tiene una discapacidad cognitiva, no puede estar excluido del anuncio del evangelio. Algo que a nosotros nos han dicho como el querigma es capaz de despertar en todos una cosa tremenda, o sea, es capaz de cambiar la vida. Y el anuncio del evangelio, de manera fácil y de manera concreta, entendible, de manera inclusiva en este caso, puede hacer que cambie la vida de estas personas con discapacidad cognitiva. Y es la experiencia que tú y yo creo que hemos tenido. El anuncio del evangelio transforma la vida del que lo escucha. Y se realiza el acontecimiento que se anuncia cuando se proclama. Entonces es importante. A mí me parece, ya estamos terminando el capítulo de manera un poquito más canota, pero es importante este proyecto que tú bien mencionas, Manuel. De manera más canota. Sí, totalmente. Porque hace un punto, o sea, nadie se puede privar de la alegría del evangelio, que también menciona el Papa en la Evangelii Gaudium. O sea, es importante hacer este contrapunto, que una institución tan grande y tan reconocida como es la Universidad Católica de Chile tenga este rol. Muchas veces se siente que con parte de la iglesia en general no hay cierta incidencia en este sentido. No, hay gente que realmente como que le echa a andar no sé, podemos decirlo, creatividad en el sentido de hacer llegar el mensaje de buena manera para que sea entendido a las personas con necesidad educativa o con necesidades cognitivas, o sea, con discapacidad cognitiva, pero también da un signo de preocupación que quizás, podríamos decirlo, no es por echarle la mata, pero la iglesia tampoco ha explorado mucho ese mundo, o sea, privándole en el sentido de, no sé si te habrá pasado a ti, pero
antes los requisitos eran, bueno, el niño sabe leer, primera comunión, sabe leer, esto, bueno, puede optar a la primera comunión, pero ¿qué pasa con los niños que tienen complejidades, que tienen, no sé, hiperactividad, o que también, como tú mencionaste, síndrome de Down? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces me parece muy interesante que se hable de esta dimensión espiritual, que es parte de también un poquito de lo que yo desde mi otra expertise también vemos en las personas, vemos en los pacientes, esta dimensión que si bien es importante, y hablando de espiritualidad no encasillando en una religión, sino que en el sentido de trascendencia, Claro. que la persona no se prive de eso. En el caso de la terapia se prive de las ocupaciones. Así que me parece muy, muy bien. Ya estamos cerrando, Manuel. Bueno. Dale. Cerramos con la última. Y que es una dimensión que es demasiado importante, que es muy dejada de lado actualmente, no solo en las personas con discapacidad cognitiva, o sea, en los pacientes en los hospitales, en la gente que está pasando momentos de dificultad en varios lugares. Entonces, es bien valorable esta iniciativa de la UC. Sí. Ya no me alargo más. Así, estamos ya casi una hora de programa. Ha sido muy interesante, Manuel. Si alguien te quiere buscar en redes sociales para seguirte, para también, este es el momento que pueda hacer tu promoción. Muy bien. Me pueden seguir en Instagram, @mfizquierdo, mfizquierdo, y también en Twitter, @mizquierdop. No soy políticamente correcto en ninguno de los lugares. Mi Instagram es algo más personal, entonces ahí no discuto nada, pero en Twitter nos metemos en las polemiquillas ahí a veces con Caco. En Twitter da para todo, así que... Da para todo, así que de esto y más podemos conversar en Twitter o en Instagram con los auditores de Divagando un poco, a quienes les pido disculpas de verdad por haberles dado la lata durante una hora. Así que me pareció muy interesante. Ha sido también la contingencia da para eso. O sea, estamos en un periodo importante, así que da para extenderse, para poder conversar y también intercambiar ideas. Así que yo, Manuel, te agradezco por haber sido el 10º invitado a mi programa. Así que ya estamos finalizando el capítulo de hoy. Aquellos que nos puedan escuchar, no olviden suscribirse al canal de YouTube Divagando un poco. Ahí puedan ver el video podcast. Si quieren escucharlo con musiquita de fondo, lo pueden hacer a través de Spotify, Deezer, Google Podcast. Estamos ahí en todo, nos volvimos locos, así que estamos en nuestra plataforma. Este ha sido el 10º capítulo de Divagando un poco. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta pronto. Que estén muy bien.